En informativo NTR, entrevista. Y le agradezco muchísimo al senador del Partido Revolucionario Institucional y coordinador del PRI ahí en el Senado de la República, precisamente Manuel Añorbe, que esté con nosotros. Senador, qué gusto saludarlo. Igualmente, Alberto, como siempre, a ti, a tu amplísimo auditorio en nuestra bella República Mexicana y a tus órdenes. Muchísimas gracias, senador. Pues bueno, ya hemos debatido en los medios, quizá desde la mañanera, en opiniones, este paquete económico que cada vez que lo revisamos tiene más sorpresas. Se nos había dicho, senador, que no habría incremento de impuestos y creo que lo que hemos más revisado es que sí hay un incremento de impuestos. Quizá el refresco y el cigarro pues se puede entender debido a la problemática de salud que generan, pero estamos revisando que podría haber también un impuesto del 1% al ahorro de los mexicanos en el sistema bancario. Y esto todavía no nos lo explican. ¿Cómo han visto ustedes este paquete económico, senador, y qué es lo que podría provocar para la economía familiar de los mexicanos? A ver, primeramente, yo coincido contigo, el discurso oficialista es de no incremento de impuestos, pero se meten por la puerta de atrás. Ahí está ese 1%, imagínate el ahorro de los mexicanos. De por sí las cosas están complicadas, no hay una economía en crecimiento, al contrario, está en decrecimiento, ahí están los datos estadísticos. Tú sabes que pues prácticamente son como buenos deseos el crecimiento al 2.5-3%, pues estamos cerrando pues a cero, ¿no? Casi ya en una recesión que no ha querido aceptar el gobierno de México. Por supuesto, es terrible escuchar, porque no pueden cambiar tampoco esa narrativa, que van a gastar en números cerrados un poco más de 10 billones de pesos y solamente van a ingresar 8.7. O sea, quiere decir que la diferencia, o sea, el ingreso contra el egreso, esa diferencia va a ser deuda pública y todas estas sorpresas que están saliendo todos los días, como el 1% que atinadamente tú estás comentando. Y déjame hacerte otro comentario. En el tema de la deuda pública, por más que la narrativa presidencial diga la maldita deuda de los anteriores presidentes, de Peña, etcétera, pues la verdad se impone. Eh, Enrique Peña Nieto dejó una deuda de 10 billones de pesos. Andrés Manuel López Obrador, que es el que le ha dejado toda la carga de gasto a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dejó alrededor de 17, 18 billones de pesos. Y en este año van a llegar a 20 billones. O sea, quiere decir que los gobiernos de Morena y la 4T y el segundo piso y todo el discurso que tú conoces, y tu auditorio también, va a duplicar la deuda pública. Eso es terrible. Además, en el tema de los impuestos, como tú dices, pues refrescos y cigarros, pues nadie discute ese tema. El fondo de ese problema es que deberían de etiquetar esos recursos, por ejemplo, para la salud, o sea, así etiquetado, ¿no? Para los temas, los niños con cáncer, del tema, por supuesto, del abasto de medicamentos, o sea, no lo etiquetan, lo meten a la licuadora presupuestal para el gasto corriente, privilegian el gasto corriente, que la infraestructura, porque además la presidenta ha recibido una maldita herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con obras faraónicas, suntuosas, que absorben el presupuesto. Por ejemplo, Dos Bocas, el Tren Maya, que iba a costar 150 mil millones de pesos, costó 500 mil, medio billón, pues 500 mil millones de pesos, un poco más. Los subsidios que se le da a Dos Bocas, pues es a fondo perdido. El subsidio que se le da al Tren Maya, que se descarrila cada rato, es a fondo perdido. El tema del AIFA, pues ya ni platicamos, ¿no? Son 2.000 millones de gasto que obviamente no se recuperan. La línea aérea mexicana, otros 2.000 millones, o sea, son obras faraónicas que le dejaron a la presidenta y que pues prácticamente tiene un muy poco margen de maniobra. Si tú te fijas,
las carreteras en México, yo te hablo de Guerrero, porque soy de allá, pues están en muy mal estado, o sea, no hay mantenimiento, prácticamente no han podido solucionar el tema del gusano barrenador, el tema, no hay seguros catastróficos en el asunto el seguro de siembra, el seguro del ganado, en fin. Lo que te quiero decir es que este presupuesto está muy reducido y bueno, pues están intentando conseguir dinero, pero pues tienen la chequera de la deuda pública y ahí están las consecuencias. Prácticamente es un presupuesto con margen mínimo y por supuesto estamos también ya en una situación económica muy complicada porque si tú te fijas pues no hay obra pública en este país que realmente valga la pena señalar y nosotros pues por supuesto lo que vamos a pedir en el Senado de la República, porque nos corresponde la ley de ingresos, es que estos temas del incremento de impuestos se reorienten a educación y a salud, porque al final de cuentas, pues son dos indicadores que nos pueden estar sacando de índices paupérrimos que tenemos todavía en la población mexicana. Y te doy otro dato, ¿por qué hablo de salud? Enrique Peña Nieto en el gobierno del PRI tenía la estadística de 20 millones, Alberto, 20 millones de la población mexicana que no tenía acceso a la salud. Andrés Manuel López Obrador lo subió a 54 millones y la presidenta lo ha bajado 4 o 5 millones, pero no es suficiente porque los programas sociales y los adultos mayores lo saben, aunque les dan una pensión que el PRI votó a favor para que esté en la Constitución, para que no maneje este gobierno, la 4T, electoralmente los programas, no les alcanza porque tienen dos enfermedades recurrentes, la diabetes y por supuesto hipertensión, y se gastan en medicamentos su dinero, no en una canasta básica, que por cierto la inflación también está muy complicada, y pues cuando el sistema de salud pública nacional debería de dar los medicamentos. O sea, estos son datos estadísticos duros que rebasan así lo vemos en el PRI. Entonces, senador, no vamos a esperar en el próximo año que se incrementen los empleos, que crezcan las empresas, que se creen más empresas, que tengamos más riquezas los mexicanos. Entiendo que el gobierno administra, entiendo que el gobierno ejecuta, pero finalmente el bien común, el último bien de este presupuesto es que se genere riqueza en México para que tengamos mejores condiciones de vida. Esto no lo vamos a contemplar, no tenemos que estar de ilusos pensando que en 2026 este será un país mucho mejor. Por supuesto que yo apostaría que así fuera, pero desgraciadamente la recesión llegó para quedarse con este gobierno de Morena. Y déjame decirte uno de los temas que estamos en el PRI levantando la voz en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Recordarás aquello que con bombo y platillo anunció Andrés Manuel López Obrador de una reforma al artículo 123 para que todos los trabajadores del sistema de salud, seguridad pública y maestros y maestras tuvieran mínimo como sueldo base 18,000 pesos, casi 18,000 pesos. Obviamente todos votamos a favor, todos estuvimos de acuerdo. Imagínate lo que te voy a decir. Tenemos un año pidiendo que ya se declare la constitucionalidad de de esta ley. No ha querido hacerlo Morena en la Cámara de Senadores porque ahí está en esta cancha. O sea, quiere decir, no han terminado el trámite y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando creemos que es justo que los policías, maestros, maestras, enfermeras, enfermeros, doctores, etcétera, del sistema de salud en México ganen su sueldo base 18,000 pesos. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque no tienen dinero, no están cumpliendo este compromiso y nosotros le estamos pidiendo todos los días que lo hagan, o sea, que den una explicación. No quieren decir, pues que no tienen dinero, Alberto.
Sí, ¿Sí me sí, explico? sí, claro, sí, claro. Por supuesto, no se tiene el dinero y ahora creo que lo más importante también que hay que revisar, porque son efectos negativos a corto, pero también a mediano plazo, que es la deuda. Estábamos revisando la deuda y es increíble que en 7 años se haya duplicado la deuda externa e interna de nuestro país cuando pues ya era un tema que casi ya no platicábamos, existía porque creo que es sano, es lo que nos han dicho los especialistas, que todos los países tengan algún tipo de deuda, pero no tan elevada y el problema es que no se ha detenido. 1.6 billones de pesos, de millones de pesos, es lo que se solicita para exclusivamente el pago de intereses de la deuda. Bueno, estamos peor que cualquier familia endeudada, ¿no? Es impresionante. Y vamos a terminar pidiendo créditos, fíjate lo que te voy a decir, pidiendo créditos extranjeros para pagar los intereses de la deuda. O sea, es terrible lo que está pasando y bueno, yo siento que se molestan porque uno les dice las cosas como son al gobierno, pero esa es la realidad de este presupuesto de egresos y de esta ley de ingresos y entonces pues la andan rascando las paredes para ver de dónde sacan dinero y ya de entrada de saque hay un déficit. Lo dijimos bien, si vas a gastar 10 billones, hay números cerrados, lo vuelvo a repetir, y solamente vas a tener ingreso de 8.7 billones, pues ¿de dónde vas a sacar la diferencia? Pues deuda pública, mi estimado Alberto. Pues es muy simple, esta matemática no falla. Si tú tienes un ingreso de 40,000 pesos y vas a gastar 60,000, pues tienes que pedir un crédito de 20,000 para llegar a los 60. Matemática simple, estamos en una recesión y muy complicado porque también la inversión está disminuyendo ya que no hay garantías con este nuevo poder judicial que pues está a modo de la 4T, que va a resolver a modo de la 4T, que no le da garantía a la inversión extranjera y la inversión también nacional. Hay una recesión ahí ya muy clara en este presupuesto que no pudieron ocultar y pues bueno, con la zozobra de lo que va a pasar en la negociación del TECMEC, que está apretando mucho el gobierno de los Estados Unidos, y bueno, pues finalmente, pues ante todo ese nubarrón económico, pues la inversión no llega, Alberto, no va a llegar, y tú lo dijiste correctamente, el empleo pues también se detiene, ¿no? Pues si no hay inversión, pues no hay crecimiento en el empleo. Esta es la gran conclusión que yo te digo, o sea, desgraciadamente la narrativa del gobierno está rebasada y la realidad lo rebasó por la derecha y también por la izquierda, Alberto, en una recesión económica que estamos viviendo en México, desgraciadamente. Ante una recesión que es detener por completo la economía porque no existe la gasolina para echarlo a andar cuando tenemos un motor tan extraordinario, un auto tan extraordinario como es nuestro país con tantas oportunidades. Por lo pronto, senador, pues vamos a estar muy pendiente de los debates que seguramente en los próximos días ya comenzarán y veremos si hay alguna modificación al presupuesto y a la ley de ingresos o nos quedaremos con la propuesta que envió la Secretaría de Hacienda. Por lo pronto, senador Manuel Añorbe, coordinador de los senadores del PRI. Le agradecemos muchísimo, senador, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros platicando con la audiencia de Informativo NTR. Gracias, Alberto, al contrario, saludos a todo tu auditor. Bendiciones, buen día. Muchísimas gracias, senador.